Buenas tardes a todos. Una vez más les damos la bienvenida a la conferencia de IACO de Integración del Inmigrante del 2021. A continuación vamos a iniciar nuestro primer panel, el legado de los inmigrantes en los Estados Unidos. Junio está designado como el mes de la herencia del inmigrante. La nación reconoce y celebra los logros y contribuciones que los inmigrantes y sus hijos han hecho para dar forma a la historia, fortalecer la economía y enriquecer la cultura de los Estados Unidos. A lo largo de la historia, desde los primeros colonos hasta el presente, inmigrantes de todas partes del mundo han llegado a Estados Unidos, convirtiéndolo en el país más multirracial, multicultural del mundo. Un informe del Centro de Investigaciones Pew ofrece una mirada histórica al impacto de la inmigración en la demografía de la nación. La primera gran afluencia de inmigrantes provino de Europa. En 1850 los irlandeses eran el grupo de inmigrantes más grande a nivel nacional. En la década de 1880 fueron los alemanes la mayoría, especialmente en los estados del Medio Oeste y del Sur, y los inmigrantes chinos en California, Oregón, Washington, Idaho y Nevada. A principios del siglo XX se puso en marcha una nueva ola de inmigración proveniente de Europa. En la década de 1930 los italianos eran el grupo de inmigrantes más grande. La composición de los inmigrantes volvió a cambiar en la era de inmigración posterior a 1965. Comenzó la época de la gran diversificación al aumentar significativamente los inmigrantes de toda Latinoamérica, las islas del Caribe y Asia. Desde la década de 1980, los mexicanos se convirtieron en el grupo de inmigrantes más grande del país, seguidos por los de India, China, El Salvador, República Dominicana, Corea, Filipinas, Vietnam, Cuba, Guatemala y Colombia, entre otros. El cambio en la demografía de los Estados Unidos es indiscutible e inevitable. Conforme al estudio y las proyecciones del Pew, los inmigrantes y sus descendientes representaron 72 millones en el crecimiento de la población de Estados Unidos entre 1965 y el 2015, y se prevé que representen 103 millones más para el 2065. A continuación, prominentes investigadores e historiadores profundizarán sobre este importante tópico. El panel será moderado por el periodista Luis Alejandro Medina, especializado en temas de inmigración y reportero de Telemundo 47. Cordial saludo, les habla Luis Alejandro Medina, periodista de Noticiero 47 de Telemundo, para acompañarlos en esta moderación de un tema que es fundamental y que en los momentos en que Estados Unidos vive actualmente, pues sirve de parámetro para analizar y para mirar el pasado, pero también el presente y lo que viene en un tema que es clave y fundamental en estos momentos por los cambios políticos que se han presentado, el cambio de administración, este nuevo ambiente que genera esperanza, pero que genera también muchas preguntas de parte de los inmigrantes en esta nación. Y es un gran honor participar en este evento de IACO, este esfuerzo que se hace, repito, en momentos en que son históricos para esta nación y un tema que es para sentirnos orgullosos realmente y para hablar de lo que son los aportes de los inmigrantes en esta nación, el legado de los inmigrantes en los Estados Unidos. Aquí prácticamente estamos hablando de inmigración desde que llegaron los primeros peregrinos a Massachusetts y encontraron los indígenas. Ahí se comenzó un proceso migratorio porque este país siempre ha albergado a los inmigrantes, desde los primeros peregrinos, luego ya todo lo que pasó cuando llegaron tantos desde Europa, en fin, todo lo que ha sido ese proceso. Y para analizar tenemos realmente a dos expertos, a dos profesores que manejan muy bien todo este tema en lo que tiene que ver con el legado de los hispanos, pero de los inmigrantes, perdón, y sobre todo lo que significa esa fuerza en nuestra nación. En primer lugar, el profesor Frank Argote Freire, quien es historiador, quien es profesor asociado de King University. Además, ha escrito dos libros, uno sobre el tema de Cuba y concretamente Fulgencio Batista, y otro ya sobre historia del Caribe,
toda esa riqueza que también tenemos en el Caribe. Así que una persona que conoce muy bien el tema, que lo maneja desde la academia y que tiene un bagaje bien grande en lo que tiene que ver con lo que se puede aportar y sobre todo analizar en el tema de inmigración. Y también tenemos el gusto de contar con la presencia de Mark Hugo López, quien es precisamente el director de inmigración de razas y de etnias de uno de los institutos, quizás el más conocido para la comunidad hispana, que es el Instituto Pew de Investigaciones, que además sirve precisamente como marco y sirve como referencia cuando hablamos del tema de inmigración, qué están pensando los inmigrantes, qué piensan los propios norteamericanos frente a la posibilidad de una reforma migratoria, qué ambiente tenemos, si realmente va a ser más el impacto económico para los Estados Unidos y los beneficios de una reforma que lo que va a significar para nuestra gente. Todo eso nos va a hablar él porque tiene datos interesantes. Pero como todo, tiene un comienzo y tiene un parámetro. Y por eso quiero invitar en este momento al profesor Argote para que nos hable precisamente de eso en una extraordinaria presentación de lo que significa ese legado, de cómo prácticamente se ha logrado edificar una nación con base en los aportes de los inmigrantes y cuál es esa perspectiva en estos momentos cruciales que se viven en los Estados Unidos. Profesor, bienvenido. Gracias, Luis, por esa introducción tan generosa. Es un honor para mí estar en un panel contigo y con Mark Hugo López de Pew. So I want to thank, I'll be presenting in English today. Quería decir que voy a hacer mi presentación en inglés y quería agradecerle por la invitación. Me dieron la tarea de hablar sobre la historia de la inmigración en unos 20 minutos, así que incluso para un profesor universitario esto es bastante difícil, pero vamos a ver cómo lo logramos. Y creo que es importante para todos y sé que me estoy dirigiendo a personas de la comunidad latina de Estados Unidos, así que creo que es muy importante nosotros armarnos de conocimiento histórico, porque cuando confrontamos las fuerzas de la ignorancia que residen en nuestra nación, parte de la ignorancia es inocente. Puede provenir de personas que sencillamente no saben o que quisieran estar informadas y hay otros que buscan dividirnos. Tornarnos en contra de nosotros mismos. Y hay personas que, digamos, actúan de mala fe. Nuestra comunidad latina, digamos que eh, ut- son como jugadores de fútbol que se utilizan para marcar goles y quieren culparnos en nuestras comunidades por todo lo que está mal en la nación o quieren disminuir o reducir al máximo nuestras contribuciones, pero no nos dejan hacerlo. Y aquellos que aplican estereotipos no saben bien. Y también están aquellos que buscan convertirnos en el objeto de la división. Entonces, para ellos quiero compartir historia mm, de, de la inmigración para luchar contra estas ideas. Entonces, creo que voy a dividir esto en tres equipos. Uno, una breve historia de la inmigración en Estados Unidos que se fundó en 1776. Es un tema que ha estado con nosotros desde la fundación de nuestra nación y como Luis notó, incluso antes. Entonces, para poner todo en contexto, yo hice una breve revisión recientemente y Hugo tal vez pueda compartir algo al respecto, pero yo vi que el número de extranjeros nacidos en Estados Unidos estaba por el orden de 14%, unos 47 millones de personas. Ahora, en cuanto a porcentajes, esto es menor al caso de la primera parte del siglo XX, cuando este porcentaje estaba por el orden de 20%. Entonces, ese es el primer tema que quisiera traer a colación. Dos, quiero hablar sobre las contribuciones de los latinos y latinoamericanos a nuestra nación. Hay una gran falta de claridad sobre la presencia de los latinoamericanos en Estados Unidos, que hablan que esto es un fenómeno reciente, pero no se dan cuenta que el corazón de Estados Unidos era parte del imperio español o mexicano
Y obviamente, digamos que es importante recordar este conocimiento histórico. Y número tres, o el tercer punto que quisiera traer a colación, es una advertencia contra las tendencias en nuestras propias comunidades. Pensamos en un grupo de inmigrantes como mejor que otro, pero quisiera de una vez hablar sobre esto. Quisiera hablar con algo que dijo Benjamin Franklin. Y la historia dice que él está caminando hacia Constitution Hall en Filadelfia y está molesto cuando escucha a las personas hablando en alemán en las calles de Filadelfia y le preocupa que los inmigrantes alemanes puedan afectar la nación o que no se adapten a la cultura como era definido por los primeros británicos que llegaron. Y quería leerles un par de comentarios de Benjamin Franklin, como él describe a los inmigrantes alemanes. Él dice, en general, sobre los inmigrantes, aquellos que vienen generalmente son de la clase más ignorante y tonta de su propia nación. Y luego continúa. No están acostumbrados a la libertad, entonces no saben cómo vivir en libertad. Y pocos de sus hijos en el país aprenden inglés. Él está preocupado por inglés y su predominancia. Importan muchos libros de Alemania y de las 6 casas que hay en Pensilvania, de estas 2 son totalmente alemanas, 2 tienen en alemán e inglés y 2 solamente en inglés. Y finalmente, bueno, para concluir, pronto serán más que nosotros en números y todas las ventajas que tenemos, en mi opinión, no nos permitirá preservar nuestro idioma y ni siquiera nuestro gobierno. Y ustedes pueden, a partir de su redacción, de su lenguaje, aplicarlo al contexto moderno hoy y ver cómo aplica. Yo siempre le digo a mis estudiantes, como Luis mencionó, yo soy profesor universitario, los Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero también es una nación de pasión inmigrante, es decir, cada grupo de inmigrantes ha sufrido cierta crítica. Entonces quería tomar un momento, si la tecnología me lo permite, y quería compartir algunas caricaturas con ustedes de el finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sí, creo que lo tenemos. Y como les dije, estas son caricaturas que tengo y que son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y estas ilustran el punto que les estaba mencionando con Benjamin Franklin. Y muchas de estas imágenes que les voy a mostrar vienen de la Sociedad Histórica de Pensilvania, que tiene una muy buena colección. Entonces, en esta imagen vemos este tema como surge sobre los inmigrantes enviando su dinero a un país extranjero. Esto se suele utilizar contra las comunidades inmigrantes y aquí en esta caricatura de 1882 se utiliza contra los irlandeses, los inmigrantes irlandeses. Aquí hacia la izquierda pueden ver esta persona que trabaja en la construcción. Y aquí en la parte superior izquierda tienen una mujer lavando. Y tal vez la imagen es muy pequeña, pero creo que esto dice American Go. Esta es la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Ellos trabajan por el dinero. Y aquí tenemos Irlanda esperando por ellos. Entonces, en esta imagen del lado derecho, tenemos estos dos irlandeses y sus familias saludando en estas costas de este barco de Estados Unidos para que puedan recibir el dinero que proviene de sus familiares en Estados Unidos. Y la caricatura no significa, no habla de una forma positiva, porque esto suele ser la crítica de la que hablamos hoy en día. Pero esta siguiente imagen no pudiera ser más insultante para los inmigrantes que provienen de Europa del Este. Y aquí
En el fondo tenemos estos aristócratas europeos y no podrían estar más contentos. Ellos están felices porque este que está vestido como el tío Sam, ven que él se está llevando las ratas de Europa. Esta noción de portadores de enfermedades y demás. Entonces, porque algunas de estas ratas, si se fijan, tienen esta marca en sus bocas, que es un símbolo del crimen organizado, es un estereotipo que se ha aplicado a muchos grupos de inmigrantes italianos en el contexto moderno, también para los rusos. Bueno, en cualquier caso, vemos cómo se representa en esta caricatura y se puede ver que este flautista lleva estas ratas a los Estados Unidos. Se ve la Estatua de la Libertad a la izquierda de la imagen. Aquí tenemos otra caricatura impactante que es sumamente insultante. Y aquí ven al tío Sam preocupado que él agarra la bandera estadounidense y tiene esta imagen del Estados Unidos continental y dice, peligro a los ideales estadounidenses y sus instituciones. Y si observamos a la izquierda, verán que en las olas tenemos estos inmigrantes flotando y se tienen estos riscos, dice Riff Raff Immigration que está escrito allí. Y estos no son personas que quieran recibir porque ellos representan un peligro contra nuestras ideas, ponen en peligro nuestras instituciones. Ese es el concepto, ¿no? Ahora, lo fascinante de esta imagen, creo, es que incluso es como muy trumpista, pero antes de Trump. Y tenemos esta imagen de la pared que sugiere esta pared que nos va a proteger. Y bueno, que esto ha sido buena parte de lo que hemos escuchado en los últimos años. Esta siguiente imagen que quería mencionarles es esta. Es esta imagen sobre los japoneses. Es un aviso contra los japoneses. Esta imagen es tan poderosa porque nos muestra cómo las comunidades inmigrantes cuando se mudan a una nueva área, pues tienen este tipo de problemas de calidad de vida y se ven en toda la nación, especialmente en Nueva Jersey, donde yo vivo. Se tiene esta noción de que los inmigrantes realmente no los queremos aquí porque ellos arruinan nuestros vecindarios, la calidad de vida se afecta, traen estos problemas y esto es importante de mencionar porque a pesar de que nuestro enfoque hoy está en los latinos, probablemente no ha habido un grupo de inmigrantes que haya sufrido más que los asiáticos estadounidenses, porque han sufrido exclusión completa de parte de la inmigración con las primeras leyes desde 1900 hasta las primeras partes del siglo XX. Entonces, ha habido ataques antiasiáticos que han ocurrido incluso ahorita durante la pandemia o luego de la pandemia. Entonces, digamos que este es un buen momento para pasar a nuestra discusión o nuestro segundo tema sobre la inmigración de Latinoamérica y la transformación de estas ideas nacionales que afectan nuestras comunidades latinos o hispanos. Entonces quería mostrarles otra imagen. Voy a llegar allí. Obviamente aquí es un aviso contra los latinos en el suroeste al principio del siglo XX y creo que hay cierto placer tonto, dado que aquí dice que no, quien lo escribe no entiende el idioma inglés y utilizan un posesivo para blancos en lugar de, está mal escrito. En todo caso, dice que no sirven a españoles o mexicanos, les preocupan los españoles o mexicanos, pero ni siquiera saben cómo escribir en inglés el que escribió este aviso. Y eso es lo que quería mostrarles. Y esta siguiente parte de nuestra presentación quería traer la atención sobre algo que dijo Alejandro Cortés y Rubén Rubán. Y ellos
obliteran dos estereotipos básicos sobre los latinos en Estados Unidos. Uno es que no son los más pobres de los pobres en sus naciones porque cuesta dinero viajar a Estados Unidos y suelen estar mejor educados que la mayoría de las personas en sus países de origen. Y estos son dos de los estereotipos con los que se lidia, con los que se lucha. Y creo que es sumamente importante que veamos la naturaleza complicada de la inmigración en general y ciertamente la inmigración de Latinoamérica. Es decir, no hay nada malo con ser parte de la clase trabajadora, pero ningún inmigrante de naciones que hablan español tiene que ser obligatoriamente clase obrera y es algo que se incluye en este trabajo. Y hay cuatro tipos de inmigrantes definidos en este trabajo: los inmigrantes profesionales, personas que emigraron con títulos de doctores, enfermería, ingenieros, bien sea que vengan de Latinoamérica o cualquier otro lugar del mundo. Luego tenemos también los refugiados y los asilados. Y bueno, hay un trabajo clásico sobre este tema que habla sobre cómo la interferencia de Estados Unidos en Latinoamérica normalmente lleva a estas crisis de refugiados. Mi familia o parte de ella son refugiados de Cuba. Pero bueno, este es otro segmento de nuestra comunidad migratoria. Y luego tenemos los inmigrantes empresarios. Yo cuando crecí en el condado de Hudson, en Nueva Jersey, pensaba en Virgin Avenue y veía a los inmigrantes cubanos como que llegaron después de la revolución, cómo reenergizaron este distrito que ahora es de negocios y ahora que los cubanos se han mudado, hay personas que llegaron de otros lugares y han recreado ese espacio y la dinámica. Y finalmente tenemos también los inmigrantes de la clase trabajadora, que es los que solemos ver en zonas de unión o de puntos de encuentro donde son recogidos. Entonces, cuando hablamos sobre la ilegalidad que se le da, este carácter ilegal que se le da a estas comunidades, y creo que es un mito, porque hay cierta impresión en que todos los inmigrantes en el pasado llegaron legalmente. Y en este punto le digo a mis estudiantes, ¿alguien sabe qué significa WOP? WOP, que es una palabra que se suele dirigir a los italianos y a veces las personas las entienden, a veces no, pero es decir, without papers, W o W o P. Y bueno, es importante conocer esto históricamente, pero hasta inicios del siglo XX hubo pocas leyes de inmigración que romper, salvo las que prohibían la inmigración de Asia. Entonces, luego de estas leyes en el siglo XX, luego que se instituyeron estas leyes, hubo inmigrantes europeos que llegaban por millones. En 1995, el informe indica que había 1,4 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos ilegalmente. Hay historias sobre inmigrantes que pasan dinero a empleados o que les hacen aceptar documentos son fraudulentos y hay también todos estos comentarios de gente que hace este tipo de acciones, pero son personas desesperadas que buscan oportunidades económicas y que rompen la ley para estar aquí, pero esto no es algo único no es algo exclusivo de hoy en día. Es parte de nuestra historia estadounidense. Y quería mostrarles algunas otras imágenes de una presentación de un artista inmigrante, es desde el 2015, pero es como para ver la perspectiva actual. Y bueno, espero que pueda compartirles. Sí, creo que ya queda bastante claro, ¿no?
Entonces, de esta exhibición, esta es una de mis pinturas favoritas. En el fondo se puede ver los inmigrantes y cómo están vestidos. Básicamente vienen de México por cómo están vestidos. Y si vemos hacia abajo, vemos que hay un límite entre los Estados Unidos, una frontera entre Estados Unidos y México. Y los inmigrantes que están en los Estados Unidos justo después de la frontera con México. Yo no estoy seguro de todos los simbolismos, de todo el simbolismo, pero enfrente tenemos una mujer rubia que ondea una bandera estadounidense. Y mi parte favorita de esta pintura es que en todo el frente tenemos estos aliens que están parados en esta zona que está en México. Y yo realmente, me encanta la forma en la que este artista juega con este concepto de aliens, sugiriendo que los aliens han venido, eh, que llegan a la ubicación de donde vienen los aliens o los extranjeros que recibimos acá. Entonces, este concepto de emigrante ilegal o illegal alien en Estados Unidos, en inglés, es un juego de palabras, es ilegal, la palabra alien. ¿Qué se hace con este tipo de lenguaje? Este juego. Y para mí estas imágenes sugieren que son humanos, realmente no son aliens. Bueno, es la simbología de esta pintura. Y finalmente, bueno, aquí tengo otra, y es la última lámina de esta presentación. Esta última imagen deshumaniza a los aliens o a los emigrantes y sugiere que somos nosotros mismos, porque pone nuestro propio rostro en donde iría la foto de un emigrante. Entonces, yo tomé una foto para que puedan ver hoy. Esta foto la tomé en esa exhibición. Entonces, bien, para pasar al último de los tres temas que quería cubrir, quisiera traer a colación Cortés y Lombard. Ellos han hecho una serie de estudios en una variedad de grupos de inmigrantes de Latinoamérica, y lo que ellos han hallado es que los distintos grupos de inmigrantes han tomado más o menos tiempo para ajustar sus vidas a los Estados Unidos. Y se sugiere que algunos grupos han logrado eh, eh, ciertos logros educativos o económicos más que otros grupos. Y traigo esto a colación como una advertencia contra una advertencia contra el pensamiento de que la gente del interior o sus compatriotas son superiores a otros, porque muchas veces he escuchado a personas en nuestra comunidad latina inflando sus pechos y brillar sobre sus logros y reduciendo a los demás de otras partes de Latinoamérica o otras partes del mundo. Y mi consejo, miren mis canas, es que no debemos hacer eso. Una cosa es estar orgullosos de nuestra herencia, de nuestra historia, pero otra cosa es ser arrogante al respecto. Y el trabajo de Cortés y Lombard indica que los factores que llevan a que la inmigración y a los antecedentes socioeconómicos de estos inmigrantes van a tener un gran impacto en cuánto tiempo les tome adaptarse a la vida en los Estados Unidos. Y estos son factores, por ejemplo, los educados que forman parte de este debate, es algo que tenemos que recordar. Y como profesor universitario puedo hablar sobre estos temas todo el día, pero sé que se me está acabando el tiempo y Mark y Hugo López siguen, son sumamente talentosos, y esto, digamos que concluyen los tres puntos que quería compartir, con tres puntos claves que forman parte de estas discusiones. Tal vez entre los tres podamos expandir algunas de estas ideas. Entonces espero con ansias escuchar a Mark, sus comentarios, y quería nuevamente agradecerle a Luis y Mark de estar en el panel, y quería agradecer a los organizadores por haberme invitado. Muchísimas gracias. Profesor Argote, muchísimas gracias. Gracias, Frank, también.
Yo creo que ha sido, las caricaturas lo dicen todo y ese recorrido rápido que se ha hecho desde tiempos atrás nos da una idea de qué hemos sido los inmigrantes en esta nación. Solo para una referencia reciente, cuando a mí me trae Univisión de Colombia como productor ejecutivo del Canal 41 en 1994, estaba el escenario, lógicamente, de la recién reforma migratoria de la administración Reagan. Se vivía un ambiente, pero ya cuando yo paso a Telemundo al siguiente año, se comienza a ver ya ese ambiente contra los inmigrantes. Y creo que vale la pena dentro de ese recorrido histórico mencionar cómo aquí en nuestra área, en Long Island, precisamente, no solo se pasaron de las palabras y las caricaturas a los hechos, sino todos recuerdan el ataque contra dos jornaleros, esos de los que hablaba el profesor y que forman parte de esa realidad inmigrante en esta nación, que fueron atacados por dos blancos en un ataque racista que conmovió mucho porque en un momento dado, desgraciadamente, la administración en ese momento del condado de Suffolk, a cargo de Steve Levy, pues promovía mucho ese tipo de acciones anti-inmigrantes y fue el centro de la acción. Nunca nos imaginamos que lo que ocurría en Long Island en aquella época tuviéramos que vivirlo durante 4 años durante la administración Reagan, que fue prácticamente eso ya a ese nivel. Pero lo interesante es ver todo ese ambiente que se ha registrado. Creo que lo que más nos llena de orgullo es que el inmigrante, así como lo atacan, también lo resaltan por su trabajo y sus aportes a esa nación. Así que interesante presentación, profesor Argote. Ahora voy con Marc López porque es el que nos tiene precisamente el escenario actual. Y yo creo que comenzamos por ahí porque tiene cifras muy frescas de lo que está pasando hoy, de este nuevo ambiente que se vive. Podríamos decir, Marc, que la gente hoy se está sintiendo más tranquila. Mire, recientemente yo nunca había visto eso hace muchos años. La Quinta Avenida llena de repartidores de comida que son inmigrantes indocumentados que salieron sin ningún temor a protestar y a pedir que tengan una legislación. Eso forma parte de ese nuevo ambiente que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dicen las cifras? Gracias. Sí. Muchas gracias, Luis. Y voy a hablar en inglés porque yo tengo una presentación con muchos datos, pero también con ideas que son que tienen muchos aspectos que son interesantes, pero también son un poco difíciles. Entonces, si voy a compartir mi presentación y voy a empezar. Good morning. Hello, everyone. Bueno, hola a todos, gracias por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Estoy muy animado de estar con ustedes en esta charla, Francis, Luis, y especialmente para hablar del tema de inmigración, quiero hablarles sobre el trabajo de la Pew Research Center y cómo la inmigración está ahora en Estados Unidos. Y podemos comenzar desde 1965, cuando cambiaron las leyes migratorias en Estados Unidos. Y esencialmente esto estableció el sistema actual de inmigración de los Estados Unidos. Y primero quiero hablarles sobre quiénes somos en el Pew Research Center para aclarar todo y cómo funciona. Este centro del Pew Research Center está basado en Washington, D.C. Y nosotros nos hacemos llamar el Fact Tank o tanque de hechos. Y es importante recordar esto porque a la hora de hacer recomendaciones de política, nuestro fin es solamente hacer recomendaciones y una de las formas claves de hacerlos es analizando datos demográficos. Y otra forma importante es con datos de la opinión pública que nosotros recolectamos para documentar las opiniones y actitudes del pueblo y también de la población latina. Y les voy a mostrar ambas perspectivas hoy. Entonces, en primer lugar, datos. Bien, la historia de la nación en cuanto a la inmigración es, como Frank dijo, ha tenido distintas oleadas, ha habido varias oleadas de inmigración en los Estados Unidos y hoy estamos entre 44 y 45 millones de personas. Los estimados que recuerdo, pues varían, pero están entre 45 y 46 millones de personas viviendo en Estados Unidos que nacieron en otro país. Y en el Pew Research Center notarán que esta tabla nos muestra este número comparado con el pasado. Y en el pasado, cuando el número de inmigrantes que vivían en los Estados Unidos llegó al anterior pico en los años 20, obviamente este pico fue mucho menor que el de ahora debido a que la población de los Estados Unidos también era mucho más pequeña.
Pero nosotros proyectamos que para el 2065, 100 años después de la aprobación de esta ley de inmigración, la población de inmigrantes viviendo en Estados Unidos va a llegar a alrededor de 78 millones de personas. Recuerden este número, obviamente es una proyección, mucho ha cambiado honestamente desde que hicimos esta proyección y tal vez hoy el número sería distinto si lo hiciéramos, pero la inmigración es una parte importante de la demografía de nuestro país. Otro punto importante es cómo se compone la población de Estados Unidos. Llega a este pico de 15% en los 1900, luego en los años 20, como Frank dijo, se logró un nuevo pico y hoy estamos por el orden de 14%. Entonces, llegamos a estos números récords en cuanto a cómo está compuesta esta población. Y ahora hay otro componente que voy a mencionar y no es solamente cómo se distribuye la población según dónde nacieron, sino también la composición de la población que nació en Estados Unidos, pero que son hijos de un padre inmigrante, padre-madre. Entonces, este 15%, y si vemos en la nación, está por el orden de 25 a 30% de inmigrantes por sí o hijos de padres inmigrantes. Entonces, la conexión con los inmigrantes es muy cercana a muchas de las experiencias de la población de hoy en día, pero es un país muy distinto al que teníamos hace 20 años debido al creciente número de inmigrantes y a sus hijos nacidos acá de estos padres inmigrantes. La inmigración ha sido demasiado importante para la población de este país y no puede desestimarse. Y Estados Unidos hubiera crecido, pero hubiera crecido mucho más lento si no fuera por los inmigrantes. En los 50 años, desde el 65 hasta el 2015, este grupo de población pasó a unos 324 millones de 193 y vemos una diferencia y esto se debe a los inmigrantes y a sus hijos nacidos en los Estados Unidos y si no hubiéramos tenido inmigración, Estados Unidos estaría por el orden de 252 millones de personas y si fijan es un número bastante importante. Ahora, si vemos el impacto es incluso mayor porque los inmigrantes y sus descendientes van a seguir creciendo en Estados Unidos y para el 2065 se estima que haya 440 millones de personas inmigrantes en total y sin inmigración tal vez estaría declinando más bien luego de llegar a 240, 340 para llegar al 2065 con unos 338. Entonces vimos el papel de la inmigración ha sido sumamente importante en cuanto a la demografía de nuestro país y es importante también para el futuro del país. A una nota que quería compartir. Esta es una de las ondas por las cuales se distingue a Estados Unidos de otros países de altos ingresos y es que en su demografía son mucho mejores a pesar de que sus datos demográficos también cambian, por ejemplo, con el envejecimiento de la población, el nacimiento de niños, pero en Estados Unidos, digamos que a nivel demográfico estamos en una mejor posición que Alemania, Japón, China, incluso Rusia, porque tenemos esta inmigración. Bien, hablando de las olas de inmigración, cuando hablamos de estas olas, hay tres olas distintivas. Primero, una del norte de Europa en el mediados del siglo pasado, luego de asiático, sureste y asiático, y luego la onda moderna del 65. Entonces, eso explica el origen de los inmigrantes en estas ondas. Y algo importante es cuán distinta es esta onda más reciente, porque en esta nueva onda buena parte viene de Latinoamérica, muchos de México, pero en general de Latinoamérica en términos generales. Un cuarto viene de Asia y esto también es un cambio con respecto al pasado, pero como podemos ver, las ondas previas que llegaron a Estados Unidos eran más que todo europeos, a pesar de que había obviamente presencia de latinoamericanos y asiáticos, pero ahora se puede ver de otra forma. Quisiera mostrarles algunos mapas. Este es Estados Unidos en 1960 y por cada estado los grupos más grandes de inmigrantes. Entonces, por ejemplo, en Illinois el grupo más grande eran polacos, gente que venía de Polonia, en el 60 en California, de México, Florida, de Reino Unido o británicos. Italia en el noreste. Es decir, era un mapa bastante europeo cuando observamos este mapa en 1960 y luego con el cambio de la ley en el 1965, en que cambió la forma en la que ocurría la inmigración en Estados Unidos.
Ahora, estos datos del 2013, pero obviamente las cosas han cambiado. Como pueden ver, los mexicanos son el grupo migratorio más grande en 33 estados y hay una población mucho más diversa de inmigrantes en lugares distintos de Europa y distintas mezclas según el estado. Por ejemplo, en Hawái el grupo mayoritario es personas nacidas en Filipinas, en Florida, personas nacidas en Cuba, en el centro del país, El Salvador, en Nueva York, República Dominicana, pero pueden ver que hay combinaciones muy distintas de inmigrantes hoy en día si se ve por estado y se compara con el pasado. Aquí los mexicanos sería el grupo dominante de inmigrantes en los Estados Unidos hoy en día. Bien, toda esta inmigración, todo este crecimiento de la población, vamos a ponerlo en números y en números recientes. Entonces, entre el 2010 y 2019, la población hispana creció en alrededor de 10 millones de personas y esta población hispana se debió cubrió la mitad de la población en este año. Es decir, la mitad de la población, del crecimiento de la población provino de la población hispana, algunos nacidos aquí, pero de padres hispanos, es decir, nuevos inmigrantes. Y se puede ver cuán importante es la población hispana en esta nación. Por otro lado, la población blanca, de hecho, no ha cambiado, está en declive. Y luego les voy a mostrar cuál es el conteo real, pero como pueden observar, la población hispana ha sido importante para el crecimiento de la población, del crecimiento de la población. Ahora, en cuanto a los mexicanos son el grupo migratorio más grande en Estados Unidos, con unos 45 millones, pero 2,9, perdón, 11,2 millones de personas nacieron en México y esto llega a un pico de 12,2, 12,5 para el 2007, pero desde que los mexicanos han buscado algunos retornar, pero bueno, las cosas pueden ir cambiando y los mexicanos son un cuarto de la población migrantes. Otros grupos importantes son los chinos, indios, filipinos y el salvadoreños. Y estos son los primeros 5, pero si vemos el top 10, vamos a ver países como Guatemala, Honduras, también países como República Dominicana y Cuba en el top 10, es decir, 5 del top 10 mayores grupos migratorios son inmigrantes latinoamericanos. Y es importante recordar cuán importante es esta población latinoamericana en los Estados Unidos. En cuanto a inmigración, otro tema, y es algo que ya mencioné antes, la inmigración de México ha estado en declive y esto ha sido así por un tiempo. En 2016, antes de esta recesión, como resultado, ha habido nuevos personas que llegan, los asiáticos, están de hecho en niveles superiores a los de Latinoamérica en cuanto a cifras de crecimiento. Y eso es un cambio importante después de más de 40 años de dominación de latinoamericanos como nuevos inmigrantes. Ahora los asiáticos dominan este número. Ahora hay más chinos y más personas de la India que llegan año tras año que de los que llegan de México. Y no es que China e India estén en declive, sino que en México era tan alto y ahora se ha disminuido que después de muchos años desde los años 1990 hasta los 2000. Y esto es importante porque hay un cambio en los flujos, hay un cambio en las historias, hay un cambio en los detalles. Ahora quisiera hablar sobre tendencias migratorias para poder presentarles algunos hechos. Bien, entre estos 45 millones de inmigrantes, 3/4 están en Estados Unidos ilegalmente y esto es importante. Perdemos el foco de la conversación sobre el estado legal de los inmigrantes, pero la mayoría pero la mitad son estadounidenses, son ciudadanos legales y esto tiene que ver que todos son inmigrantes. Y es importante mencionar que también los residentes permanentes son unos 12 millones y muchos son mexicanos. Pero estos están en Estados Unidos legalmente, que todavía no se han convertido en ciudadanos estadounidenses y un buen porcentaje de estos residentes permanentes mexicanos tienen una de las menores participaciones entre los que se convierten en ciudadanos de origen mexicano. Y creo que esto es un punto importante. Entonces puede ser caro y puede tomar mucho tiempo lograr esta meta. Y tal vez no todos quieren convertirse en un ciudadano estadounidense, porque también hay otra parte de la historia que es importante y que debemos recordar.
Luego, 10,5 millones hemos identificado como inmigrantes no autorizados, son indocumentados o ilegales. Bueno, utilizamos el término no autorizados porque no están autorizados para estar en el país, y esto incluye a las personas que entraron cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, o también personas que se han quedado luego de que expiran sus visas. Y es importante saber que esta población, a pesar de que es de 10,5 millones de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, y esta población está cambiando dado que la composición se convierte en personas que se mantienen por más tiempo luego de la autorización de su visa. Por ejemplo, entre la gente de India hay un gran grupo de personas que llegaron aquí para estudiar y se quedan por más tiempo y se quedan de forma no autorizada. O también los que, esto es distinto a los que cruzan la frontera sur, indocumentados y no están inautorizados. Es decir, esto sigue ocurriendo, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero es importante saber que esta historia muestra este cambio. En México también está en declive, el número de inmigrantes indocumentados mexicanos ha disminuido desde la recesión en la frontera. Si nosotros seguimos las noticias, eso es tal vez lo que estemos viendo. Tenemos también personas que vienen en solitarios o familias que son detenidas por la patrulla fronteriza. Y eso es una buena parte de la historia sobre quién cruza esta frontera en los años recientes. Y estos números, por cierto, hay ciertos números de detenciones, ¿no? Algunas de estas personas que han sido detenidas más de una vez. Es decir, los detiene la policía de fronteras, los envían y vuelven y cruzan y los vuelven y los detienen. Estos no son individuos, este número es el número de eventos de detención que ocurren. Y ha habido un cambio. En 2019 era más que todo familias, y en los años de Obama muchos niños cruzaron la frontera buscando protección y también encontrar a sus familiares en los Estados Unidos, pero más recientemente son adultos solos los que componen la mayor composición de esta población en los últimos meses. Y eso es un cambio importante porque es exactamente como solía ser en el pasado, en los 90 y al principio de los 2000. Muchos eran detenidos, venían solos, más que todo hombres solteros de 16 a 25 años. Y ha habido un cambio acá. COVID tal vez tenga algo que ver con eso, dado que las economías en toda América están luchando para recuperarse del efecto del COVID, y estos números parecen impresionantes, pero con respecto a lo que estábamos en los años 90 y 2000, la cantidad de personas que cruzaban y que eran detenidos. Pero bueno, estos números crecieron rápidamente, pero esto no es necesariamente al mismo nivel del pasado. Así que bien, ha habido una cercanía a estos números. Bien, ahora hablemos sobre la inmigración legal. Tenemos las cifras: 1 millón de personas admitidas a los Estados Unidos de forma legal. La mayoría vienen a través de visas familiares. Y ha habido ciertas discusiones en el Congreso que se enfocan en que esta inmigración tal vez debería ser verificada. Es decir, vamos a ver qué pasa en cuanto a la inmigración legal. Pero la administración de Trump habló sobre cambios a la inmigración legal y estos programas en los Estados Unidos. Y todo esto tiene implicaciones para un grupo del que nos hemos enfocado, y es el grupo de latinos o hispanos en Estados Unidos. 31% de la población hispana en Estados Unidos son inmigrantes, pero ese número pasó de 40% en el 2000, así que la composición de la población hispana que nacieron en otro país ha ido en declive, y este número varía ampliamente dependiendo del origen. Digamos, por ejemplo, si hablamos de los venezolanos, más de 70% que nacieron en Venezuela. Y digamos, es distinto a los mexicanos, donde sería un 30% que nacieron en México, en esta población de inmigrantes. Entonces, según los grupos de origen en Estados Unidos, varían según dónde nacieron, si nacieron fuera. Y hay distintas historias, y es importante separar estos grupos porque esta población hispana en Estados Unidos es muy diversa.
Y bien, entonces, ¿por qué esta necesidad de identidad? La forma en la que los latinos se identifican con sus países de origen, y esto varía según la generación de inmigrantes. Obviamente, los inmigrantes se suelen identificar fuertemente con sus países de origen. Si les preguntan sobre su pasado, dicen, no, yo vengo, no sé, de Honduras, y eso va a ser la forma en la que se suelen identificar principalmente. Y aquellos que nacieron en Estados Unidos como segunda generación, pero de padres inmigrantes, la historia es mezclada. 39% habla de su familia primero, o dicen que son hispanos o latinos, y 22% dicen que son estadounidenses, pero la siguiente generación ya está más dividida, un tercio, un tercio, un tercio, y cada uno de estos grupos pues se identifican de distinta forma. Y esta historia de cambio de identidad, según esta migración, es una parte integral de la historia hispana, dado que esta población que viene de Estados Unidos, pues ya no se encuentra en sus picos. Y en lo que respecta a lo que importa más, a cómo se identifican los latinos, aquí también varía según las generaciones de inmigrantes. Los que hablan español es la onda más importante. Algunos dicen que cuando les preguntan, bueno, ¿qué significa ser hispano para usted? Y se identifican como que hablan español y que se pueden expresar de esa forma su identidad. Pero vemos que hay distintos aspectos que también tienen importancia. Por ejemplo, ser católico. Solamente 16% de los latinos consideran que es esencial esto, pero también vemos diferencias según las generaciones, y las mediciones van cambiando. Estos marcadores de identidad van cambiando en la medida en la que se van alejando estas generaciones de sus países de origen. Y luego, cuando hablamos sobre la identidad, un poco más allá, ¿sabían que un cuarto de todos los hispanos que se casan tienen una identidad que no se identifican como hispanos? Y esto es de 2 encuestas que hicimos, donde vimos la composición de las personas de ancestros hispanos que se autoidentifican como parte de la población hispana. Y si son inmigrantes o hijos de inmigrantes, este porcentaje va cambiando. Sí, soy hispano, no soy hispano, pero tengo ancestros hispanos, y ya la tercera o cuarta generación es mitad y mitad. Entonces, si vemos hacia el futuro, esta proyección, el futuro de la población hispana en Estados Unidos, pues no sé cómo sea. Tal vez vamos a tener más personas que digan, bueno, sí, tuvieron una abuela hispana, mexicana, por ejemplo, pero no se identifican como hispanos. Vamos a ver cómo todo ocurre, cómo todo se da. Las cosas pueden cambiar. Finalmente, datos de la opinión pública sobre inmigración. En primer lugar, cuando observamos las ondas o cómo las formas en las que los estadounidenses ven la inmigración, vemos que hay distintas vistas sobre la función de los inmigrantes y el valor de los inmigrantes para el país. En los 90s, 2/3 de los estadounidenses decían que eran un peso para el país, pero para 2020 todo esto ha cambiado, y ahora dicen que los inmigrantes fortalecen el país con su trabajo y talentos. Antes de COVID-19 era así, no sé cuánto haya cambiado, pero vemos que estos números pueden ir cambiando pero creemos que la mayoría diría que los inmigrantes fortalecen al país. Ahora, ¿cuáles son las prioridades públicas en cuanto a las políticas de inmigración? Aquí tenemos una encuesta que hicimos en abril, y podemos ver que para el público estadounidense en general se aumentan los recursos para las fronteras, es decir, que les parece más importante en cuanto a las políticas de inmigración, y también aumentar el personal y recursos para atender los menores, o también otros hablan de apoyo a los inmigrantes que buscan asilo, pero también se puede ver que dar más asistencia a lugares en Centroamérica es una de las prioridades. Y lo que vemos en el fondo de esta lista es que la mitad de los estadounidenses dicen que una meta importante para este tipo de políticas en Estados Unidos está. Y ahora, en cuanto a lo que se está haciendo con la frontera con México, los estadounidenses piensan que se está haciendo un buen trabajo durante los años Trump. Esto era un 33% de los estadounidenses en el 2019. Decían que se estaba haciendo un muy buen trabajo, o un buen trabajo, dado el número de personas que cruzaban la frontera buscando asilo. Hoy este número ha cambiado, y esto depende de los gobiernos republicanos y demócratas. Pasaron
en este periodo, mientras que los demócratas pasaron de 15% diciendo que eso fue un buen trabajo durante los años Trump a 13%. Bien, en lo que respecta a los inmigrantes indocumentados, la mitad de los republicanos dicen que no debería haber un camino, una vía para que se puedan permanecer en los Estados Unidos. Es un número que ha crecido en el curso de los años, pero el público general de estadounidenses piensa que los inmigrantes indocumentados deberían permitirse el estar en Estados Unidos siempre que cumplan con ciertos requerimientos. Y es algo que hemos venido estudiando por años y no ha cambiado mucho. En lo que respecta a inmigración como prioridad, vemos que el 39% de los estadounidenses en el 2021 piensan que la inmigración debería ser la prioridad principal del gobierno, pero como pueden ver, la economía después de la pandemia de COVID, pues saltó al primer lugar. Voy a detenerme acá, espero pues la discusión. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes, de compartir esta presentación. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Gracias, Mark. Creo que ha sido una excelente presentación también que nos pone muy en el escenario. Una pregunta adicional, aunque vemos que ya un 63% del americano tiene una percepción positiva en cuanto a las contribuciones de los inmigrantes, uno podría pensar que una cifra similar considera que es el momento para una reforma migratoria, que haya ambiente para responder a ese aporte que están haciendo los inmigrantes. No sé, es posible que los estadounidenses quieren un cambio en las leyes migratorias, pero depende con el partido del grupo, porque los republicanos dicen que ellos no apoyan un cambio en las leyes migratorias para ayudar a los indocumentados o para ayudar inmigrantes. Ellos quieren la prioridad de, ¿cómo se dice?, de la seguridad de la frontera. Sin embargo, en total, los estadounidenses, particularmente los jóvenes, quieren quieren leyes migratorias que son más, ¿cómo se dice?, para ayudar más los inmigrantes y para tener un flujo, pues una manera que es más fácil para entrar a los Estados Unidos, porque ellos piensan que los inmigrantes son importantes para la demografía de los Estados Unidos, pero también particularmente la economía y la vida en los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que las opiniones de los estadounidenses están cambiando, pero depende con el partido de los estadounidenses. Ese es un buen punto. Por lo menos hay un cambio de actitud que es fundamental. Este tema que voy a colocar es para los dos, para el que quiera responder. Estamos viviendo un momento interesante, una administración que llega nueva después de 4 años de políticas anti-inmigratorias. El presidente Biden, que se compromete desde su debate famoso cuando anunció una reforma migratoria amplia para los 11 millones de indocumentados, llega al poder, comienza a proponerla y se atraviesa el problema de la frontera, de los menores acompañados, de las familias, de esas cifras que usted mencionaba muy bien, de las miles de familias que están aguardando en la frontera, los mandaron para México en carpas. Pero ¿qué hemos visto en las últimas 2 semanas? Que en promedio están sacando 150, 200 familias que las están dejando pasar la frontera, que se están reuniendo con sus familias. Entonces esa cifra preocupante de 3.700 niños ya va en 600, de 9.000 familias ya se ha reducido a 3.000. ¿Cómo esto puede cambiar? Y cuando el profesor Argote muy bien hablaba de cómo la inmigración está relacionada con los problemas sociopolíticos, el problema del famoso triángulo centroamericano, la gente por qué tiene que venirse, la intención de la administración Biden de ir más allá y ayudar directamente a los países para tratar de detener ese flujo migratorio. ¿Qué podemos esperar con este escenario cuando todo el mundo está hablando de esa posible reforma migratoria? El que considere hablar, perfecto. Bueno, yo no estoy muy optimista sobre la reforma inmigratoria. No veo los votos suficientes en el Senado para pasar esas leyes. Tal vez tengo un poquito más fe en la posibilidad que podemos hacer algo para los dreamers, la gente que se llaman los dreamers, ¿no? Que buscar una manera de para que ellos buscan su ciudadanía.
Recuerdo que hace unos años atrás había 55 votos para los Dreamers. No me recuerdo exactamente en qué año. Y si no fuera por lo que se llama en inglés el filibuster, hubiera pasado esa legislación. Entonces yo creo que tal vez hay una oportunidad con esta nueva administración de pasar eso. Pero la reforma inmigratoria comprensiva, lo dudo. No sé lo que piensan ustedes, Luis, como usted trata todos los días de este tema y Mark. Sí, antes de que Mark, perdón Mark, porque para complementar lo que el profesor menciona, que es muy interesante, para que la gente sepa, quienes nos están viendo, el tema del filibuster es que se necesitan 60 votos en el Senado para que la oposición tenga cierta garantía con un tema tan crucial como el de la reforma migratoria. Pero tal como ocurrió con el último paquete de ayuda económica, y esto es lo que nos revelan las fuentes y los senadores y congresistas que están trabajando, parece que la estrategia demócrata es trabajar en la conciliación. Conciliación es poder conseguir sacar adelante una ley con la simple mayoría que la tendrían los demócratas con ese más que tienen en el Senado. Y parece que la estrategia, y en esto creo que va a ser un buen comentario, Mark, la estrategia es ya no presentar la reforma migratoria como bloque, porque lógicamente implicaría el filibuster y implicaría tener el apoyo republicano, sino ir presentando una reforma por pedazos, fragmentada. Primero, que es el proyecto que ya están discutiendo el senador Padilla, que está precisamente en el Comité Judicial, habló esta semana, primero para esos soñadores, trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales, que de paso reconocerían lo que ya Mark mencionaba en ese background histórico. Ahí se beneficiarían 5 millones de personas, lo podrían colgar esa iniciativa al tema económico que se mencionaba que es la principal o la prioridad para los americanos en este momento, y se iría sacando una reforma gradual, pero al final el objetivo se logra, que es llevar a la economía formal y a esa línea legal a la cantidad de inmigrantes que se buscaría. Ese es ahora el panorama de lo que se está discutiendo y es la estrategia demócrata, Mark. Sí, sí, exactamente. Y hay apoyo entre la población estadounidense para estas partes de una reforma migratoria. Entonces, es una reforma migratoria para los indocumentados, los Dreamers, y también para ayudar a los países de América Central y también para tener más ayuda para los niños en la frontera. Entonces, yo pienso que hay más, ¿cómo se dice? Appetite para estas partes pequeñas de una reforma migratoria entre la población estadounidense, de acuerdo de las encuestas del Pew. Pero sin embargo, también yo pienso que es difícil para tener un cambio en total, un comprehensive immigration reform para todos los Estados Unidos, porque es grande y fue difícil en el pasado. Con otras administraciones y yo pienso que es lo mismo ahora. Pero entre los estadounidenses, las opiniones están cambiando. Los estadounidenses quieren ayudar a los indocumentados, quieren ayudar a los inmigrantes que son legales, ellos también quieren ayudar a los países de América Central. Yo pienso que las opiniones están cambiando. No solamente entre los demócratas, pero también entre todos los estadounidenses, porque particularmente con los jóvenes republicanos, también ellos quieren un cambio en las leyes migratorias, como los demócratas en total. Y yo pienso que este es el futuro y vamos a ver, pero yo pienso que es interesante también. Hay quienes consideran, y esto lo quiero comentar para que ustedes dos expresen su opinión también, hay quienes consideran que el escenario de una reforma migratoria, ya sea por partes, está en lo que se puede considerar una tormenta perfecta, porque el déficit fiscal de este país aumenta cada día, la pandemia se atravesó y nos ha llevado a unos límites de endeudamiento y de déficit grandísimos. Alguien decía, la reforma migratoria del 86 se hizo porque en parte había una deuda grande también creciendo con el tema de la guerra de las galaxias que había que pagarle de alguna manera, y al final del día los inmigrantes vinieron a cubrir ese déficit fiscal y a hacer un aporte más de lo que han hecho a la economía americana. Ahora con una pandemia, con el déficit disparado, se habla de que, según las cifras que se mencionaron esta semana en el Comité Judicial del Senado, se habla de por lo menos 1.4 billones de dólares que ingresarían
solo con ese proyecto de los 5 millones de personas que se legalizarían a través de ese proyecto. ¿Realmente estamos en un momento en que esa situación económica del déficit y lo que ha generado la pandemia podría ayudar y ser justificación también para poder consolidar este proyecto? Yo pienso que también un parte de este escenario es la tasa de desempleo en los Estados Unidos, porque la tasa de desempleo es un poco alto en comparación con el 2019. Y también hay una historia que yo pienso que es interesante. Muchas de las compañías dicen que ellos no tienen los trabajadores que necesitan. Y es posible que inmigración pueden ayudar a la economía estadounidense. Entonces, con los 5 millones de personas que están aquí legalmente, que están aquí y que son indocumentados, pero que pueden, ¿cómo se dice? Benefit Beneficiarse. de un cambio en las leyes migratorias. Yo pienso que también hay una otra parte, porque como un economista, yo soy un economista, el mercado laboral, es posible que el mercado laboral necesita más personas y más trabajadores, y los inmigrantes de las Américas, pero también de otras partes del mundo, pueden ayudar a la economía de los Estados Unidos. Con un cambio en el sistema, es posible que podamos tener un nuevo flujo de inmigrantes, pero que están aquí legalmente y que parte de del sistema de inmigración de los Estados Unidos. Pero yo pienso que hay otras partes aquí de esta historia, y es interesante porque yo pienso que también la administración está hablando sobre otras partes de estos cambios para las personas que están aquí, pero también un cambio en las leyes migratorias para ayudar a las compañías aquí, y también la posibilidad que hay otras personas en el mundo que quieren ir a los Estados Unidos para vivir y para ser parte de este país. Profesor Argote, históricamente, socialmente, se necesita que también haya esa ayuda directa, llamado triángulo, a los países centroamericanos para que se pueda consolidar un proceso aquí de reforma migratoria, ya sea fragmentada. Bueno, absolutamente hay que ayudar a esos países, ¿no? Porque si no lo ayudamos subir su nivel de vivienda, no vamos a tener otra esperanza que van a tener que venir para acá. Entonces, pues, quería tocar algunos de los temas de que hablaste, Luis. Yo digo siempre a la gente, yo era flaco y tenía pelo negro cuando empecé esta lucha de tratar de buscar una solución a la inmigración comprensiva. Y tu argumento es muy razonable, ¿no? Tu argumento económico es muy razonable, pero yo veo que este tema es una arma fuerte política para la gente que siempre le gustan usar los inmigrantes como un fútbol, un political football, como dije en mi presentación. Entonces, aunque eso es lógico, lo que dijiste, yo veo que hay muchas razones para que no se va a ver éxito en eso. Sí veo una posibilidad de los soñadores que ellos buscan una manera de buscar su ciudadanía, porque hay bastante apoyo para ellos, y tal vez eso es, como dicen en inglés, bueno, vamos a traducirlo, la política is the art of, I'm trying to think of the word, politics is the art of the possible. La política es el La arte política del es el arte de lo posible. posible. Ajá. Y yo no veo eso como posible ahora. Yo veo que tal vez por los soñadores. Ojalá que estoy equivocado en esto, pero esa es mi posición, mi pensamiento. Para terminar en tu cuestión sobre Centroamérica, eso tiene que ser algo, y no es que somos tan decentes, tan buenas personas aquí en los Estados Unidos que lo queremos hacer para ayudar a ellos. Eso nos ayuda a nosotros, ¿no? Porque si ayudamos a ellos, ellos pueden quedar en sus propios países y también pueden últimamente comprar nuestros productos. Si lo dejamos así en la pobreza, no van a beneficiar a nadie, ni a ellos ni a nosotros. Ellos son los vecinos de nosotros y tenemos que tratar de aumentar su manera de vivir, como hicimos en Europa.
después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue tremenda contribución que hicimos a Europa, pero eso nos benefició a nosotros. Si lo estamos pensando en the long term, eso nos va a beneficiar a nosotros, pero convencer a mucha gente de eso es difícil. Aunque Mark me dio un poquito de optimismo, Sí. ¿no? Cuando vi sus cifras. Sí, sí, sí. Ahora, profesor, estamos en el momento de un plan Marshall para América Latina. Ahora que usted menciona lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en este momento no es una guerra, pero hay una catástrofe social, hay una crisis social. ¿Es hora de un plan Marshall para América, para Centroamérica? Sí, sí, es muy necesario. Hace 20 años que debimos hacerlo y es muy importante. No vamos a resolver este problema de la frontera de la inmigración si no hay ese tipo de programa. Podemos decir lo que queremos decir, pero sin eso no se va a resolver ese asunto. Mientras se resuelve la situación, Mark, una pregunta clave. Sí. Estamos hablando de 11 millones de indocumentados porque la cifra la veíamos hasta el 17 de 10.4. Hay quienes consideran que durante la administración Trump se redujo más ese número de personas que prefieren regresar a sus países, sobre todo los mexicanos. Pero ¿de cuánto estamos hablando realmente en este momento ustedes que manejan la cifra y que la tienen fresca ya en el Instituto Pew? Estamos, vamos a tener un nuevo número en las próximas meses, no sé exactamente, pero yo pienso que sí, no hay un cambio grande, porque otros grupos indican que es casi 11 millones de acuerdo del Migration Policy Institute. Del gobierno de los Estados Unidos es 10.4, ¿sí? Y hay otros también ideas, pero yo pienso que sí, es posible que está aumentando, porque con la economía de los Estados Unidos en 2019, la economía fue muy bien y tenemos un crecimiento en inmigrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, o quieren ir a los Estados Unidos, y entonces yo pienso que es posible que tenemos un crecimiento, pero no sé exactamente, y es un grande crecimiento, no sé. Voy a traer dos temas, ya estamos casi cerca de terminar, pero aprovecho que tengo dos buenos expertos. Hay quienes dicen que el presidente Biden, aunque él ha dicho que está listo para la reelección, pero desde el punto de vista pragmático y realista, el presidente sabe que él tiene una oportunidad histórica de hacer algo por este país, a su edad, por todo lo que le ha pasado, por las circunstancias que vive. Y es por eso lo que llena de esperanza a muchos para pensar que realmente se va a lograr esto. Y segundo, que los demócratas también son conscientes que no saben si en año y medio ya van a seguir teniendo esa mayoría y que quieren poner el acelerador en el tema migratorio y por eso la búsqueda de la conciliación y esa posibilidad para frenar ese sueño, valga la redundancia, de los soñadores y de los inmigrantes. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que hablando otra vez de la reconciliación, yo veo que un problema parlamentario sobre poner todas estas gestiones bajo de una ley, ¿no? Eso pasó con el COVID package y yo dudo que van a dejar que poner, porque el proceso de reconciliación son para asuntos económicos, ¿no? Entonces, veo el argumento que usted nos ha dado sobre por qué es una cuestión económica, pero me parece a mí que son tan diversos los asuntos que tal vez el parlamentario del Senado no va a dejar todo eso en una ley. Entonces yo estoy preocupado que aunque es el plan, es la estrategia de Biden y de los demócratas, al fin no va a ser posible. Veo algo más modesto, tal vez con los soñadores, que sí puede pasar. Esa es mi opinión. Yo quería ser más optimista, pero ese es mi análisis. Mark. No sé, porque yo no tengo un punto de vista, pero es posible que vamos a hablar más para las elecciones, inmigración,
Pero no sé, depende con los aspectos de la economía, la pandemia, la situación en el mundo y también qué puede hacer la administración con este ambiente, porque hay muchos, ¿cómo se dice? No son problemas, pero son situaciones en este país que son negativos. Y entonces yo pienso que hay mucho en el mente de Joe Biden y la administración. Pero no sé, vamos a ver. Yo Ahora, quisiera en un año reunirnos otra vez, comprarte una cerveza y estar completamente incorrecto sobre lo prometido, que prometido. pero Mezcal, por favor. También ok, perfecto, para estar acorde con el tema de inmigrante también con eso. Pero una última cosa interesante, en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta que el tema migratorio se ha complicado porque los gobiernos han tenido que acudir a órdenes ejecutivas, que fue el problema de Obama, que nunca hubo una voluntad política para sacar adelante la iniciativa en el Congreso, luego el presidente Trump, también con órdenes ejecutivas. Todo el mundo ha dicho desde hace 20 años, falta que actúe el que debe actuar, que es el Congreso, que tiene la responsabilidad en el tema de inmigración. ¿Será que por fin ustedes cómo ven eso? ¿Estamos realmente frente a un Congreso que finalmente va a tomar la responsabilidad y asumir esta situación sobre inmigración? no. No sé, pero es interesante que tenemos 20 años sin un cambio grande en las leyes migratorias. Y también las encuestas de Pew indican que para los estadounidenses, inmigración no es muy importante, no es ¿cómo se dice?, en the top de una En la lista prioridad. de las políticas públicas que son importantes con Irak, con la economía, la gran recesión, la pandemia y otros más. Inmigración es el número 3, 4, 20 en una lista de políticas públicas durante todos estos años. Y no sé si vamos a ver un cambio. Es interesante. Hay un punto que yo pienso que también es interesante sobre 2019. Durante la 2019, inmigración fue en el número 2 de los puntos importantes para los estadounidenses en el caso de las políticas públicas. Porque yo pienso que Donald Trump habló mucho sobre inmigración y el problema con la frontera, particularmente con el nuevo flujo de los inmigrantes de América Central. Pero yo pienso que ahora, con la pandemia, con la economía, con desempleo, con el mundo, hay mucho más discusión entre los estadounidenses sobre otros temas. Vamos cerrando, nos quedan 2 minuticos, pero yo creo que si algo deja legado la administración Trump es también lo que decían ustedes dos en sus argumentos, y es que la inmigración sigue siendo utilizándose como un arma política y como un arma demagógica cuando se requiere, sea para bien o sea para mal. Finalmente, sus conclusiones, rápidamente en 30 segundos cada uno. ¿Qué podemos esperar después de todo lo que hemos dicho? Entiendo la posición del profesor un poco, no es que sean pesimistas, yo creo que es muy pragmático realmente y cualquier cosa puede pasar, pero cerremos diciendo qué esperan ustedes sobre lo que puede venir en materia de inmigración. Yo veo una puerta abierta para los jóvenes, los soñadores. Hay mucha simpatía para ellos. Se han distinguido mucho en el país. Han sido una fuerza política potente. Veo una oportunidad así para ellos. Dudo que va a haber un plan de inmigración comprensiva. No lo veo cuando veo ¿cómo se dice? Crystal ball. Cuando estoy La bola mirando de al cristal. futuro. ¿Cómo se dice eso en español? Bola de cristal, en la bola de Bola cristal. de cristal. Cuando miro mi bola de cristal no lo veo. Entonces, eso es lo que pienso. Yo creo que Biden es más alerta a esta situación que Obama, pero también no tiene el apoyo en el Congreso. Marky, ¿qué dice tu bola de cristal? Inmigración es importante para la demografía de los Estados Unidos y no va a cambiar.
porque ahora tenemos muchos inmigrantes, 45 millones de personas que son inmigrantes. Y entonces inmigración y los niños de los inmigrantes va a ser el fuente más importante para la población estadounidense. En el caso de las opiniones de los inmigrantes, yo pienso que es interesante que los estadounidenses dicen que inmigrantes son importantes para el país, pero también el mente de los estadounidenses está cambiando sobre diversidad. Ellos dicen que diversidad es importante para el futuro de este país. Entonces, yo pienso que la conversación sobre inmigrantes está cambiando y va a cambiar más en el caso de en un caso positivo sobre inmigración. Y también yo pienso que los inmigrantes dicen que este país es importante para sus oportunidades, para sus niños y también para el futuro de sus familias. Entonces, también yo pienso que es interesante que los inmigrantes dicen que el sueño americano es parte de sus vidas. Y eso también es importante porque es un reflejo de la vida de este país y ellos son parte de este país. Mar, muchas gracias, profesor Argote, también muchísimas gracias. Creo que ha sido un debate enriquecedor. Hemos podido ver no solo la parte histórica, sino el actual escenario de lo que pasa con los inmigrantes, de esa historia, pero sobre todo de sus aportes. Muchas gracias por haber participado en este foro. Un placer estar con ustedes dos en este panel. Muchas gracias. Y digamos finalmente, yo creo que como gran conclusión, el legado de los inmigrantes hoy en día es más importante que nunca. Lo reconocen los norteamericanos con ese cambio de actitud, con ese cambio de imagen. Se ve más una actitud de ver que se está contribuyendo, que se está colaborando. Creo que se han pasado momentos muy difíciles, se han pasado verdaderas pesadillas para muchas familias por el solo hecho de ser indocumentadas, pero hoy yo creo conclusión de ese legado, de lo que significa. Y Iliana, creo que esa ha sido la manera como nosotros hemos podido participar y aportar en este foro. Gracias a Iliana, a Gustavo, a Iaco por esta iniciativa. Y como decíamos todos, ojalá se pueda dar ese sueño de tanta gente en esta nación. Agradecemos mucho su participación. Por favor, no olviden completar las encuestas. Recuerden que sus respuestas son absolutamente privadas y no recogeremos ninguna información personal. Sus sugerencias y comentarios nos ayudan a mejorar para futuras ediciones de nuestro evento. Gracias.